Escuchen este hermoso canto. Su título es Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre o va llorando, la paz se ofrece por su sangre carmesí. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contemplo a Cristo por mí crucificado, en el Calvario del rico manantial de salvación, de perdón para el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador, que vas por el desierto, por las candentes cadenas del pecado, oye la voz que te dice ven y ven, es Jesucristo quien te quiere bendecir. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Una vez más, queridos amigos y hermanos, por acompañarnos en esta hora, nos toca estudiar nuestro quinto sermón o tema de la serie Revelaciones de Jesucristo y el Gran Conflicto. Hoy vamos a estudiar las 2300 tardes y mañanas y la verdad restaurada. Pero antes vamos a orar. Oramos. Padre Celestial que estás en el cielo, alabado es tu nombre. Permite, Señor, que así como en los otros días y otros sermones usted ha estado dirigiendo, permite que esta hora usted también dirija su mensaje y que todo lo que hoy hablemos y estudiemos venga directamente de usted. Bendice a aquellas personas y hermanos que nos estarán escuchando y permite que sus corazones, Señor, y sus mentes puedan abrirse para escuchar tu palabra y aceptar tu verdad. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a hablar entonces acerca de los 2300 tardes y mañanas y la restauración de toda la verdad de la palabra de Dios. Ahora, una pregunta
queridos amigos y hermanos, es ¿cuándo comenzaría este periodo profético de los 2300 días? Saben, queridos amigos y hermanos, el periodo de los 2300 días proféticos comienzan cuando se da la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Vamos a leer algunos pasajes claves en esta hora para poder introducir este mensaje. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 9, 25. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Noten lo que dice la Biblia. Sabed pues y entiende, noten la orden. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Noten aquí que la visión que Daniel está recibiendo nos dice claramente y nos habla acerca de un periodo específico, y nos dice que este periodo específico se está refiriendo a la profecía de las 70 semanas. Eso quiere decir que son la mitad de los 2300 días. Ahora, noten entonces lo que dice Esdras, capítulo 7, versículo 7. Vamos al libro de Esdras, acompáñenme al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 7 al 12. Dice la Biblia. Noten lo que dice, capítulo 7, versículo 7. Dice: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y vamos a ver ahorita a qué representa el 7º año del rey Artajerjes. Noten lo que sigue diciendo. Vamos a leer hasta el 12. Dice entonces, dice la Biblia: y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Versículo 11. Esta es la copia de la carta, note lo siguiente, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes. Note, una orden. Y dice al sacerdote Esdras: escriba versando los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Sigue diciendo versículo 12: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Y noten lo que dice el versículo 13. Noten lo que dice: por mí es dada la orden. Noten que decía Daniel que se daría una orden para restaurar. Y aquí entonces en el libro de Esdras estamos viendo una orden dada por el rey Artajerjes. Y dice el versículo 13: por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya. Noten lo que dice el versículo 19: los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Jerusalén. Ahora, lo interesante es que aquí en el versículo 20, noten lo que dice: y todo lo que se requiere para la causa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Podemos ver aquí, queridos hermanos, entonces, que se da una orden para poder restaurar. El versículo 25 dice: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores de gobierno a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen tus leyes de tu Dios, y al que no conoce las enseñarás. Dice: al que no la conoce le enseñarás. Ahora podemos ver aquí entonces, queridos amigos y hermanos, que se le da un decreto
de parte del rey Artajerjes a Edras, podemos ver entonces que de acuerdo a Daniel 9:25, la profecía de los 2300 días comienza cuando se da la orden para restaurar y edificar Jerusalén. La Biblia nos dice claramente, queridos amigos, que fue Artajerjes, era el rey de Persia en ese entonces, quien decretó la restauración de Jerusalén, incluyendo también sus muros. La restauración del sistema religioso, incluyendo lo que hemos visto en los demás textos aquí, nos dice que esta restauración también se estaba refiriendo al templo y a toda la reorganización del sistema judío. Ahora, vimos aquí entonces que en el versículo 7 nos dice algo muy importante y sigue diciendo: y con él subieron a Jerusalén algunos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Ahora noten, en el mes séptimo, año del rey Artajerjes. Ahora noten que el séptimo mes que nos menciona aquí del año del reinado de Artajerjes se está refiriendo al año 457, cuando entonces esta profecía tenía que dar partida. Eso quiere decir entonces que se da, o los 2300 días comienzan con el decreto de Artajerjes en el año 457. De ahí comienza entonces la profecía de los 2300 días. Ahora, queridos amigos y hermanos, ya tenemos la fecha, ya tenemos también quién dio ese decreto. Ahora vamos a hacer un resumen. Noten, queridos amigos y hermanos, que entonces la profecía comienza en el año 457, pero de ahí del año 457 en adelante tenía que haber un cumplimiento profético. Y este cumplimiento profético podemos ver que en el año 408 antes de Cristo se terminaron de construir los muros de Jerusalén. En el año 27 después de Cristo, podemos ver allá que se cumplió otra de las profecías que nos menciona Daniel en Mateo 3, 13 al 16. Noten lo que dice. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, 13 al 16. Mateo, nos ubiquemos al primer libro del Nuevo Testamento. Mateo en sus primeros capítulos, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16. Noten lo que dice. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Jesús. Versículo 17. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos ver entonces que en el año 457 inicia la gran profecía de los 2300 días. En el año 408 se terminó de construir, hermanos queridos, los muros de Jerusalén. En el año 27 Jesús fue ungido, Jesús fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo. En el año 31 podemos ver ahí que algo sucede. Mateo capítulo 27, versículo 50. Noten lo que pasó en el año 31, de acuerdo a la profecía de Daniel. Mateo 27, 50. Noten lo que dice. Vámonos para allá, tomen sus Biblias y vayan conmigo. Mateo 27, capítulo 50. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí podemos ver entonces que se está refiriendo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Ahora, en el año 31 podemos ver que Jesús murió. Pero ¿qué sucedió en el año 34? Si Jesús murió en el año 31, algo tenía que suceder en el año 34. Noten lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 56. Vamos al libro de Hechos,
Hechos capítulo 7, versículo 56. Noten lo que 59, perdón. Hechos 7, 59. Noten lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, versículo 8, hablando acerca de la matanza de Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Podemos ver aquí entonces que en el año 34 es muerto Esteban y termina el tiempo de gracia para los judíos. Y a partir de ese momento, el evangelio va a los gentiles. Ese año sucede la conversión del apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles. Ahora, noten algo importante. Ya hemos visto entonces el panorama de cuándo comenzaron o cuándo inició la profecía de los 2300 días. 457 hasta el año 34 podemos ver, hermanos queridos, que se cumplió una parte. Pero de ahí en adelante faltaban 1810 días. Desde el año 457 podemos ver que la profecía se extiende más allá del año 34. Si hasta el año 34 todavía faltan 1810 días, podemos nosotros entonces ver que los 2300 días terminan en 1844. Esa es la gran profecía, iniciando del 457 a 1844. Ahora, podemos notar, queridos amigos, que en 1844, cuando finaliza la profecía de los 2300 días, ahí podemos ver que en 1844 es la purificación del santuario allá en el cielo. Este año, queridos amigos y hermanos, Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, empezando una gran obra de limpieza, de purificación o de expiación de los pecados de sus fieles y de aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador y esperan su segunda venida. Ahora, noten, queridos amigos, que esta profecía se vino cumpliendo en 1844. Y en 1844 tenía que suceder algo muy importante. Para eso vamos a ir a Levítico capítulo 16. Vamos a Levíticos capítulo 16. Levítico capítulo 16, versículo 29 al 30. Noten entonces que al finalizar la profecía de los 2300 días, noten que algo iba a suceder. Cristo pasaría del lugar santo al lugar santísimo. Pero iniciaría también algo muy importante. Noten lo que dice entonces el 29 y el 30 de la palabra de Dios. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora noten lo que iba a suceder en 1844. Dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Qué interesante. El versículo, hermanos queridos, 34 nos dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo había mandado. Podemos ver entonces que esta profecía se cumplió exactamente el 22 de octubre de 1844, al finalizar las 2300 días de la gran profecía. Podemos notar entonces que en 1844 Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, y ahí se comienza una obra especial de juicio. Ahora, noten lo siguiente, ¿qué más iba a suceder? Noten lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 12. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 12. Síganme con sus Biblias. Vamos a Daniel capítulo 8, 12. Y noten lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué más sería o qué más sucedería
8, 12 al 14. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana. Ahora, noten algo importante. Los 2300 tardes y mañana se está refiriendo a los 2300 días. Estas 2300 tardes y mañanas, recordemos que comenzaron en el año 457 y terminaron exactamente en el año 1844. Ahora, ¿qué iba a suceder al finalizar la gran profecía de los 2300? Noten lo que dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Qué interesante. Sigamos leyendo, queridos amigos y hermanos. Sigue diciendo. Noten lo que dice. Quiero leer desde el versículo 12. Noten lo que dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntándole a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? El versículo 14 dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora noten, queridos amigos y hermanos, que además que la profecía inició en 457 y terminó en 1844, Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo e inició un juicio investigador el 22 de octubre de 1844. A partir de ese momento en adelante, hermanos queridos, en esta fecha la verdad sería restaurada. La verdad sería restaurada. ¿Qué verdad? La verdad que el cuerno pequeño, o sea el papado, había pisoteado durante 1260 años de persecución. Podemos ver entonces que durante ese tiempo, hermanos queridos, nuestros hermanos sufrieron porque ellos no querían aceptar lo que el papado quería que hiciera. No querían aceptar las falsas enseñanzas del papado. Por 1260 años fue perseguido el pueblo de Dios, pero de 1844, el 22 de octubre, entonces estas grandes verdades que el papado echó por tierra iban a ser restauradas. Entonces, queridos amigos y hermanos, noten que en ese tiempo, antes de 1844, sucedió algo. Esta profecía de Daniel 8:14, noten lo que dice Daniel 8:14. Dice la Biblia: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Esta profecía que acabamos de leer y repasar, hermanos queridos, fue descubierto poco antes de 1844 por muchos estudiosos que habían en ese tiempo. Pero noten que había muchos estudiosos antes de 1844, antes que terminaran los 2300 días proféticos. Noten que había entonces muchos estudiosos de la palabra de Dios, pero también había muchas tradiciones teológicas en esos días. ¿Y saben qué es lo que pensaron esas personas o esos estudiosos de la palabra de Dios que surgieron antes de 1844 y leyeron Daniel 8:14? Cuando ellos leyeron este periodo profético de las 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado, ellos, hermanos, pensaron que la purificación del santuario era la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora comienza un gran movimiento religioso en Estados Unidos. Fue allá donde despertó este movimiento religioso que creía que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Pero saben, queridos hermanos, que en la profecía bíblica también nos había advertido acerca de un gran chasco. Noten, queridos amigos y hermanos, lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Noten lo que dice. Quiero leer desde el 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ahora, queridos hermanos y amigos, podemos ver que lo más sorprendente, hermanos queridos, es que esta profecía
hermanos queridos, del gran chasco ya estaba predicho en el libro de Apocalipsis. Y esta profecía, hermanos queridos, se cumplió cuando estos hermanos que surgieron de antes de 1844, estudiosos de la Biblia, ellos creyeron que el santuario representaba esta tierra y que este sería el santuario que sería purificado. Entonces ellos dijeron que representaba la segunda venida de Cristo, que en ese tiempo del 22 de octubre Jesús vendría a la tierra. Ahora noten que para ellos fue una gran alegría. Para ellos fue, hermanos queridos, algo espectacular que estaba pasando. Ellos decían, Cristo viene en ese tiempo y tenemos que prepararnos. Muchos se regocijaron, muchos vendieron sus terrenos, sus parcelas, y había, hermanos, una gran felicidad. Pero la profecía había dicho lo siguiente, que en ese tiempo sería dulce como la miel la interpretación que ellos tenían, que Cristo vendría el 22 de octubre. Pero después de que sucedió esa fecha, la fecha pasó, Jesús no vino. La profecía bíblica decía entonces que después de haberse comido el libro, amargaría, dice la palabra de Dios, su vientre. Y ahora se le da entonces, queridos amigos y hermanos, se le da a un pueblo remanente que se tenía que levantar en ese tiempo, se le da una orden en el versículo 11 del capítulo 10 de Apocalipsis, y se le dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Podemos ver aquí entonces, queridos amigos, que después de que pasó el gran chasco de 1844 y Jesús no vino, se levantó un remanente que predicaría el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Pero también podemos ver que Daniel recibe una orden. Vayamos a Daniel 12:4. Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 4. Noten, hermanos queridos, lo que dice Daniel 4. Se le da una orden a Daniel y le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Noten, hermanos queridos, que Daniel recibe la orden de cerrar una parte del libro que sería para el tiempo del fin. Por eso podemos ver entonces que esta profecía quedaría cerrada hasta el tiempo del fin. No le entenderían, Daniel no le entendería en su tiempo, sino que esta profecía tenía que entenderse después de 1844. Y podemos ver entonces ahí que en Apocalipsis 10, 1 y 2, el ángel aparece con este librito abierto que hemos leído. Y a Juan le dice, dame el libro. Y el ángel le da el libro. Y cuando Juan come el libro, dice que es dulce en su boca, pero cuando cae en su vientre es amargo. Podemos ver ahí, queridos hermanos, un chasco. Ellos creían que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Pero cuando pasó ese tiempo, todo fue una tristeza, todo fue una amargura, porque no era lo que ellos estaban esperando. Podemos ver entonces que la idea de que Jesús vendría en 1844 fue dulce como la miel, pero el chasco los amargó intensamente sus vientres, y de ahí, queridos amigos y hermanos, todos quedaron tristes. Los pocos que quedaron después del chasco siguieron estudiando la Escritura. Y después de un largo estudio e investigación, descubrieron la verdad acerca del santuario celestial que hemos estudiado en el tema anterior. Y se dieron cuenta de muchas verdades que habían encerradas ahí, que habían permanecido ahí. Fue así, queridos amigos, que de estas personas que quedaron del chasco, que comenzaron a investigar más profundamente la Biblia, el por qué Jesús no había venido, y descubrieron entonces que en sus investigaciones, dirigidos por medio del Espíritu Santo, se dieron cuenta que Jesús no vendría a esta tierra el 22 de octubre de 1844, sino que Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo a iniciar una obra especial para este tiempo, después de 1844. Y fue así, queridos amigos y hermanos, que en ese tiempo, aquellos que comenzaron a investigar después del chasco, era un grupo pequeño, un grupo especial.
que ellos. Ahora podemos ver que se les dio en Apocalipsis una orden de predicar una vez más a todas las naciones. Y fue así que surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este pueblo, queridos amigos, recibió la orden de anunciar esta verdad al mundo. Esta verdad al mundo. Y claramente se nos dice, ya lo leímos, pero vamos a leerlo una vez más. Noten lo que dice: a la Iglesia Adventista del Séptimo Día que nació en ese entonces se le da la orden, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, queridos hermanos. Ahora, ya hemos visto que este pueblo tiene un mensaje especial que lo encontramos en Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación. Una vez más, noten: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora el pueblo adventista, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tiene un mensaje especial que dar para este tiempo, y es que la hora de juicio ha iniciado en 1844 hasta el 2020, queridos amigos. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Ahora, queridos amigos, un propósito importante de las profecías es revelarnos la voluntad de Dios. Y esa fue una de las voluntades de Dios, que el pueblo conociera que la hora de juicio había comenzado. Amós capítulo 3, versículo 7, ya lo había predicho Dios lo que iba a suceder. Amós capítulo 3, versículo 7 dice que el propósito de las profecías es el siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos, note lo siguiente, a sus siervos los profetas. El principal propósito por la cual Dios se comunica con la humanidad es para dar el mensaje de salvación. Noten, queridos hermanos, 1 de Pedro 1, 9 al 10. Vamos para allá. Noten lo siguiente: 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice la Biblia: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. Ahora podemos darnos cuenta, queridos amigos, que el propósito de las profecías es revelarnos lo que el Señor tiene en secreto. Pero también el propósito de las profecías es para dar el mensaje de salvación. Jesús nos dice claramente allá en el libro de Juan 16:4. Noten lo que dice el libro de Juan 16:4. Noten lo que dice la Biblia. San Juan 16:4. Dice lo siguiente, noten: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. Todo esto, el chasco y todo lo que hemos visto ya estaba profetizado. E incluso estaba profetizado que la Iglesia Adventista del Séptimo Día nacería después de 1844 en cumplimiento de la profecía bíblica. ¡Qué interesante! Las profecías también tienen la finalidad de fortalecer nuestra fe en Dios al contemplar, queridos amigos, la precisión con que se cumplen las grandes profecías. Por eso en Apocalipsis 1:1 nos dice claramente que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Qué cosa le manifestaría a los siervos de Dios? Las cosas que deben suceder pronto. Queridos amigos y hermanos, el Señor descorre el velo de la historia en favor de su pueblo elegido para que esté preparado en contra de los engaños y las amenazas y acechanzas del enemigo. Dios con las profecías quiere preparar a un pueblo. Las profecías de la Biblia, queridos amigos y hermanos, están llegando a su final. La mayoría de todas las profecías se están cumpliendo.
Jesús ya viene por su pueblo. Por tanto, entre tanto, dice la Sagrada Escritura en Hebreos 13:15, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y finalmente, queridos amigos, las profecías tienen este triple mensaje. Primera de Corintios 14:3 nos dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, número 1, edificación, exhortación y consolación. Por eso la palabra de Dios nos dice que hoy es el momento de edificarnos. Y si estamos caminando mal e interpretando mal la Biblia, el Señor nos exhorta a que podamos caminar bien. Y también nos da su consolación. Todas las profecías se están cumpliendo. Todas las profecías están llegando a su final. Y por eso, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón y acéptale como tu Salvador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez estudiado ya la profecía de los 2300 días, el inicio y el final y todo lo que sucedió en ese tiempo, y especialmente después de 1844, cuando se levanta un pueblo a proclamar las grandes verdades restauradas de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hebreos capítulo 4, versículo 14 nos dice claramente que debemos de retener nuestra fe. No debemos de movernos ni para un lado o para el otro. Debemos de retener nuestra fe en Cristo Jesús. Número 2, Primera de Timoteo 3:15 nos dice que debemos de ser columna y baluarte de la verdad. Tenemos que enseñar la verdad tal como está escrita en la palabra de Dios. Ahora, queridos amigos y hermanos, la invitación de parte de nuestro Dios es que reconozcamos que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y Jesús está allí ofreciendo su propio sacrificio en favor de todos aquellos que le aceptan como su Salvador. Ahora que tú ya conoces todo esto, todas las verdades bíblicas, todo acerca de las 2300 tardes y mañanas, la pregunta es, ¿deseas formar parte de aquellos restauradores de la verdad de Dios y aquellos que esperan la segunda venida de Cristo? Si hoy el Espíritu Santo ha impactado tu vida y quieres unirte a aquel remanente que se levantó después de 1844, el Señor te hace un llamado hoy: no endurezcas tu corazón. Así que si tú sientes el llamado de Jesús a tu corazón, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, note lo que dice Apocalipsis 3:20. Jesús sigue llamando a los corazones. Y este es el día de la salvación, dice la Biblia en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús viene pronto. Jesús está a las puertas y Él está llamando a sus hijos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Querido amigo y hermano, ¿quieres prepararte para la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Quieres ser parte de este remanente que espera la segunda venida de Cristo? La decisión lo tienes que tomar hoy mismo. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, ahí donde tú estás, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque las profecías se cumplen tal como tu palabra lo dice. Y hoy, Señor, queremos retener nuestra fe. Queremos mantenernos en este camino que hemos conocido. Y hoy, Señor, hemos reconocido que usted es nuestro Salvador, que usted quiere revelarse en nuestra vida, que usted quiere transformar nuestra vida. Y de esa manera, Señor, usted quiere que todo el mundo sea salvo, pero la decisión lo tenemos nosotros. Hay algunos hermanos y amigos que están en este momento tomando la decisión de sus vidas, entregando su vida a Jesús. Padre, recíbelos como tus hijos, perdónale sus pecados y permite que juntamente con nosotros, el pueblo escogido que se levantó después de 1844, al finalizar las 2300 tardes y mañanas, juntamente con ese grupo, con ese pueblo, podamos esperar a Jesús por segunda vez
e ir a casa a vivir por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra y gracias porque hasta este momento levantaste a este pueblo para restaurar las grandes verdades que este cuerno pequeño había pisoteado. Gracias por darnos la oportunidad de salvación y gracias, Padre, por ser nuestro maestro en esos estudios bíblicos. Quédate con nosotros, Padre, porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos finalizado y recuerden suscribirse a nuestro canal Ministerio Adventista Maranata, ya que ahí estaremos subiendo todos estos mensajes y de esa manera usted podrá repasarlos una vez más. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor siga bendiciendo tu vida y de tu familia.